Bueno, vamos a empezar esta segunda mesa en Ingeniería de Muestra de homenaje a los 100 años de Mayolo. Y en la mesa de hoy vamos a estar hablando del Plan Mayolo, que fue uno de los logros por los que conocemos al rector Oscar Mayolo en la Universidad de la República. Me presento primero, mi nombre es Vania Marcarián, trabajo en el Archivo General de la Universidad de la República. Nosotros preservamos, el archivo de la universidad preserva un enorme, variado y muy rico archivo sobre la trayectoria de Mayolo, tanto en la universidad como en sus otras facetas. Y bueno, ya hace unos años colaboramos también en la conmemoración de los 50 años del plan, así que estamos un poco acá volviendo una y otra vez sobre ese tema. Y bueno, es un gusto para mí entonces presentar a los tres ponentes de hoy. Los voy a presentar en el orden en el que van a hablar. Empiezo entonces por Enrique Cabaña, que nos acompaña desde su casa. Enrique Cabaña es ingeniero industrial, fue alumno de Mayolo y fue docente de matemática de la Universidad de la República desde el año 1958 hasta 2018, con el interregno, con la excepción del periodo de la dictadura. En ese periodo él fue profesor en varias universidades latinoamericanas, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Venezuela también. Él va a hablar entonces en primer lugar. En segundo lugar presento al doctor Jorge Lanzaro, que es profesor, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Fue fundador y director durante más de una década de ese centro de nuestra universidad. Es actualmente investigador activo nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo hace ya un tiempo su doctorado en la Universidad de París. En tercer lugar nos va a acompañar el rector Rodrigo Arim, el rector de la Universidad de la República. Rodrigo Arim fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de nuestra universidad. Es licenciado en Economía y hoy en día el rector de la universidad. Entonces, sin mucho más, les doy paso primero a Enrique Cabaña y luego en el orden en que lo presenté. Muchas gracias, Vania. Me alegra mucho esta oportunidad de participar en un homenaje a la Vania Marcarián y junto a los profesores Jorge Lanzaro y Rodrigo Arim. Entrando en el tema, les propongo irnos a la sala de reuniones del Consejo Directivo Central, el 7 de julio de 1967, a la hora 9:50. Ahí empezaba la reunión del Consejo Directivo Central y el rector, ingeniero Oscar Julio Mayelo Campos, dio comienzo a la sesión del Consejo diciendo: el Consejo ha sido citado en sesión extraordinaria a mi pedido con el objeto de proponer a consideración un plan de reestructuración de la universidad en ocasión de preparar el presupuesto de la universidad como procedimiento de las ideas que surgieron. Mayolo estaba teniendo 47 años ese día. Había sido nombrado rector de la Universidad de la República en octubre del año anterior, y menos de un año después estaba presentando un proyecto innovador para una transformación profunda de la Universidad de la República. El 1 de marzo de ese año había comenzado un periodo de gobierno de la nación y era momento de presentar un pedido de presupuesto quinquenal para la institución. En enero de 1960 se había creado la CIDE, la Comisión de Inversiones y de Desarrollo Económico, cuyo secretario ejecutivo era el contador Enrique Iglesias. Y con la CIDE, el Uruguay comenzó un proceso de racionalización y planificación al que se adecuaba para la universidad, que estaba inscrito dentro de un programa de desarrollo con metas a cumplir y estimación de los recursos necesarios para hacer. En un documento de junio de 1967, días antes de la presentación del plan entonces, Mayolo escribía: ha dicho Ardao, al conmemorarse el centenario de la universidad en 1949, que el papel histórico que le corresponde a la universidad es el de instituto integrador de la cultura nacional.
Nosotros compartimos ese criterio, pero agregando que solo llegará a cumplir esa misión cabalmente de acuerdo a la realidad que se ha puesto en evidencia en estos 20 años transcurridos desde esa fecha, si llega a preparar egresados capaces de moverse con autonomía en el campo de la cultura universal. Esto demanda una universidad que se preocupe por la formación de hombres capaces de crear el conocimiento por sí mismos, que asimile las necesidades de la sociedad uruguaya, volcando hacia la solución de estas necesidades todo el potencial de sus recursos humanos y materiales. Adecuar la estructura universitaria a esta necesidad es la tarea que deberá realizar la universidad en los próximos años para poder mirar con confianza el balance de los próximos 50 años. Y bien, luego de un análisis de la institución y del país, en ese programa Mayolo precisamente plantea el cumplimiento de lo que estaba diciendo en el texto del cual leí un fragmento. La importancia de que la universidad impulse la investigación científica y tecnológica, que es la base mayor de una adecuada producción e industrializacional, evidentemente contemplada ni por la universidad ni por el país. Y por ese motivo, vuelvo a citar textualmente, se propone realizar en el quinquenio un esfuerzo importante en el desarrollo de las actividades de investigación científica pura y aplicada, así como en el fomento de las carreras en ciencias básicas, matemática, física, sociología, economía, etc. Se espera que al fin del mismo la universidad y el país habrán creado la estructura fundamental que hasta ahora ha faltado para encarar con autonomía su desarrollo futuro. En esta pequeña frase en relación al tamaño del documento que presentó Mayolo, quiero destacar 3 conceptos contenidos allí. Desarrollar, autonomía para encarar el desarrollo y estructura fundamental a crear. Respecto de las ciencias básicas, notemos que los ejemplos que plantea no se limitan a las ciencias exactas y naturales, que es lo que habitualmente pensamos cuando hablamos de ciencias básicas, sino que él está pensando en las ciencias que están en la base del desarrollo humano, y por eso también incluye ciencias sociales. Con respecto a autonomía, retrocedamos 20 años hasta 1947, cuando Mayolo obtuvo el título de ingeniero y para entonces ya había iniciado su actividad docente en la Facultad de Ingeniería. Allí, junto con don Julio Ricaldoni, fue pionero en el desarrollo de la investigación tecnológica. También junto a don Julio fue integrante de una minoría en el Consejo de la Facultad que se oponía a una mayoría de profesores con intereses empresariales, que lo que procuraban era formar los profesionales destinados a utilizar las tecnologías que sus empresas importaban de los países desarrollados. Proponía, en cambio, fomentar las capacidades de los egresados para analizar y adaptar las tecnologías a importar y incluso para desarrollar soluciones tecnológicas propias. Y con esto procuraba, con lo mismo que Ricaldoni, que el país pudiera enfrentar con autonomía su inserción internacional en materia de desarrollo industrial, en materia de desarrollo económico. De modo que la autonomía no era solamente la autonomía de la universidad, la autonomía se refiere sobre todo a la autonomía del país para su inserción internacional. Y finalmente, la estructura fundamental a la que se refiere en esa frase, él quiere que el estudio, la investigación en ciencias básicas se desarrollen de la mejor manera en la universidad y por eso dice que deben ser administradas centralmente y no de manera dispersa en una federación de facultades. Y para eso propone la más profunda modificación de la estructura universitaria y también la más resistida, a saber,
la creación de institutos centrales que, como las facultades, dependan directamente del Consejo Directivo. Vuelvo a citar textualmente del Tolo. La ley de 1908 introduce en forma decisiva uno de los factores que más ha incidido en contra para poder tener una universidad eficiente, como lo es el principio de la autonomía y autosuficiencia de las facultades, que consagra a la universidad como una federación de facultades y no como un instituto único. ¿Qué pasó después de la presentación, la larga presentación hecha por Mayolo de su plan en el Consejo Directivo Central? Bueno, las dos primeras intervenciones de los integrantes del Consejo, luego de la presentación, se refirieron a temas, digamos, de estrecha perspectiva, sobre todo contrastante con la amplitud de la presentación que había hecho Mayolo. Y recién la tercera intervención incluye una felicitación a Mayolo por el trabajo realizado, aunque añade que es imposible pronunciarse sobre la propuesta sin una consulta a los consejos de las facultades o a las asociaciones gremiales de los órdenes. Las siguientes sesiones del Consejo Directivo Central del mes de julio, la prudencia conservadora de la Federación de Facultades y de su correspondiente Federación de Docentes no tardó en oponer objeciones a las transformaciones innovadoras que, como la creación de los institutos centrales, conspiraban contra la estructura establecida. Se objeta el inconveniente de que haya dos tipos de docentes, unos que dependen directamente del Consejo Directivo Central y otros que dependen de una de las facultades. Y se objeta también la desviación de recursos desde las facultades a los institutos centrales. Por ejemplo, el representante de la Facultad de Medicina dice textualmente, los científicos de la Facultad de Medicina entienden que las ciencias biológicas deben mantenerse dentro de la facultad y recibir el apoyo que la universidad debe darles en todo momento. El representante de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración esboza, en cambio, una solución posible para el cambio institucional: crear una nueva facultad de ciencias, de la que dependan los institutos centrales, pero agrega, razones de urgencia probablemente nos van a llevar a tratar el proyecto de presupuesto sin haber adoptado posición sobre las reformas. El enfoque del rector es quizá el único enfoque serio que podemos llevar al seno de las autoridades públicas para pedir recursos en función de las posibilidades del país. Al transcurrir los días, empezaron a recrudecer los repetidos ataques a la universidad por parte de las fuerzas conjuntas, como había dado en llamarse el organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía. Se impusieron las medidas prontas de seguridad en octubre. El general Óscar Gestido, el presidente de la República, murió en diciembre, fue reemplazado por Jorge Pacheco Areco. Las tensiones sociales recrudecieron, sociales y políticas que precedieron al largo periodo de la dictadura se agravaron considerablemente, y todo esto distrajo al Consejo Directivo Central considerando la propuesta del plan. La actuación del rector en pro de una transformación estructural de la universidad que hacía prever el plan derivó entonces en una defensa valiente, eficaz y memorable realmente de la universidad en esos tiempos difíciles. Por eso el rectorado de Mayolo fue recordado en los tiempos inmediatos, más por la entereza con la que condujo a la universidad en momentos en que la institución y su gente eran agredidas, que por el contenido del plan que había presentado. En resumen, las ideas generales que fundamentan el plan, tales como la importancia de la investigación científica como ingrediente necesario para el desarrollo
para adaptar a las necesidades locales la tecnología importada han sido compartidas sin discusión, pero las innovaciones estructurales del plan, coherente con esas ideas, no fueron aprobadas y en algunos casos fueron consideradas impracticables, inconvenientes o no óptimas, como las califica el orador que representa a la facultad en el homenaje que le hizo la Facultad de Ingeniería a 10 años de su muerte. Pero aún en época de Mayolo hubo algunas realizaciones coherentes con los contenidos del plan, y un ejemplo importante es el desarrollo de la informática. La Comisión de Tratamiento de Información propuesta por Rafael Laguardia en 1963 había proyectado un centro de cálculo. Mayolo, a fines del año en que asumió el rectorado, había contratado al profesor Manuel Sadowski, que había sido promotor y director fundamental del cálculo de la Universidad de Buenos Aires, que había sido depuesto la tristemente recordada Noche de los Bastones Largos, y al fin del año 66 se creó el Centro de Computación de la Universidad de la República, que tuvo las características de un instituto central hasta que la intervención de la dictadura separó las actividades docentes las llevó a la Facultad de Ingeniería y mantuvo centralmente las actividades de administración. Me gustaría referirme a otros logros más o menos terminados, pero estoy en el tiempo que me habían planteado, de manera que interrumpo aquí y si tengo la oportunidad volveré sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención y también por respetar el tiempo, y ojalá tengamos al final unos minutos para hablar de lo que quedó pendiente. Y le doy ahora la palabra a Jorge Lanzani. Gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer la invitación y quiero subrayar que por iniciativa de algunos académicos de la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias adhirió al homenaje, a los homenajes que la universidad y en particular la Facultad de Ingeniería estaba planteando con motivo de los 100 años de Oscar Mayolo, y me parece que es una buena conjunción la de la universidad con la Academia de Ciencias en este homenaje específico, con distintas intervenciones que se han dado a lo largo de las sesiones programadas. Yo quiero referirme brevemente, retomando algunas de las cosas que decía Enrique. Me toca hablar de un periodo que yo conviví o tuve relaciones con el ingeniero Mayolo en momentos en que era militante estudiantil, y ese fue el periodo al que se refiere Enrique, y bueno, el periodo de presentación del plan Mayolo, y luego lo tuve con Mayolo ya bastante después, en el exilio en México, y él estando en Venezuela y visitando México de vez en cuando. Tengo un recuerdo de una figura particularmente austera, con una probidad, una rectitud y un coraje personal que creo que evocaba Enrique, que se puso a prueba en aquellos momentos difíciles. Yo ubicaría el plan Mayolo brevemente en las circunstancias de aquellos años 60, con dos cosas que se cruzaron, yo diría, irremediablemente en ese periodo. En primer lugar, el plan Mayolo es una manifestación específica para el caso de la universidad de lo que era el desarrollismo, digamos, el desarrollismo que era, digamos, una tendencia, un pensamiento diverso y diversificado, con distintas posiciones en el conjunto de América Latina y en el Uruguay. En el conjunto de América Latina, desde la usina de la CEPAL, reproducida en distintos países. En el caso del Uruguay, con la experiencia de la CIDE, que fue realmente un disparador, con una relectura del Uruguay y con una serie de propuestas de desarrollo. Yo entiendo que el plan Mayolo fue, digamos, el plan de desarrollismo, el plan del desarrollismo universitario acorde con
estas corrientes mayores que circulaban por América Latina en un periodo que era de crisis política y económica, y al mismo tiempo de renovación y de innovación, de nuevas ideas que estaban circulando y que presentaban propuestas que de alguna manera fueron encallando, porque al mismo tiempo hubo una polarización creciente, un conflicto político y social en aumento, golpes de Estado que sembraron los 60s y los 70s en América Latina. Entonces esas dos cosas hay que verlas en conjunto. Pero me parece que desde el punto de vista del Plan Mayolo, los elementos más sensibles que yo creo que han estado presentes en la evocación que hacía Enrique Cabaña, primero, la idea de buscar una universidad que aportara fervientemente al desarrollo nacional, a la independencia política, a la independencia económica y a la independencia cultural, decía Mayolo en alguna frase que anda por ahí textual. Independencia cultural que solo se podía tener con el desarrollo de la investigación científica. Entonces, el desarrollo nacional como preocupación fuerte lo llevaba a dos o tres cosas hacia el interior del Plan Mayolo. Tiene distintos aspectos. Yo señalaría alguno que me parece más importante. En primer lugar, esta idea de combatir el archipiélago de la facultad, es decir, de buscar una transversalidad, de buscar una conexión, una preocupación que ha estado vigente al retomar la universidad, su autonomía después de la dictadura, y en la que hemos trabajado fervientemente con algunos avances realmente importantes, pero que en aquel momento era una preocupación fundamental. Esta idea de 1908 de federación de facultades era una de los objetos de preocupación, y la transversalidad, la conexión y la creación de instituciones nuevas que cultivaran las ciencias básicas como una manera de asegurar la radialidad del trabajo científico y del trabajo docente en la universidad. La segunda cosa era que esto estaba ligado a la idea de superar las facultades que solo tenían una preocupación por la formación profesional. Es decir, por supuesto que en las facultades que tenían la preocupación por la formación profesional, que eran la mayoría, salvo quizá la Facultad de Humanidades y Ciencias, que tenía aquella, que era tributaria de aquella concepción de Baferreira muy particular, las demás eran en general facultades profesionales cuyo motivo, desvelo e inversión principal era la formación de profesores, de egresados, de profesionales en las distintas ramas, que hacían investigación, se hacía investigación, había revistas, había producción científica, pero no era a la par y con el énfasis que de alguna manera era necesario para esta producción científica. Entonces, este otro elemento agregado de salir de una facultad de profesionales centrada solo en la producción de profesionales y buscar la producción científica para mejorar la producción de profesionales, pero para tener una producción científica propia, autónoma, como línea de acción universitaria muy fuerte, en acuerdo con lo que ya había sido planteado en la batalla y en la letra de la ley orgánica. Es decir, la idea de que las funciones de la universidad era la enseñanza, la investigación científica y también la extensión universitaria. Hay una conexión fuerte entre aquellas jornadas de promoción y de logro de la ley orgánica de 1958, las movilizaciones y el hervidero que significó en ideas, en movilización, en debates, en inquietudes, ese año 58 tan importante desde el punto de vista, tan año bisagra de muchos sentidos para el país, para su historia, algo así como
el fin del segundo vallismo y el comienzo de una nueva época. Es el año de una movilización muy importante que va a dejar sus frutos. Ese 58 no solo fue el año de la ley orgánica, fue el año de la ley del seguro de paro, la ley del desempleo, y atrás de eso venía aquella movilización y las consignas obreros y estudiantes unidos y adelante, que fue una consigna que de alguna manera bañó las acciones de la universidad, del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, de la formación de la Central de Trabajadores entre el 64 y el 66. Entonces, ese fue el periodo fermental en que aparecieron estas ideas fuertes concretadas en el Plan Mayolo, pero que de alguna manera bailaban en el ambiente, en la atmósfera universitaria desde el 58 y a partir de los empujes que el desarrollismo había tenido en el país con la usina de la CIDE, en la que por lo demás participaron tantísimos universitarios, y de los más distintos pelos políticos. La CIDE era una coalición política curiosa, interesante de examinar. Enrique Iglesias fue en ese sentido un juntador, un individuo coaligante, digamos, como lo sigue siendo hasta hoy. Me parece que el desarrollismo que recoge el Plan Mayolo lo plantea bien en lo que es la especificidad de la universidad, en esta idea de cambios institucionales, cambios en el acento, en el balance de las funciones entre la enseñanza y la investigación, y transversalidad que de alguna manera hiciera de los institutos básicos y de otras formas de relacionamiento entre las facultades un nuevo tejido universitario. Yo quiero decir que viví muy de cerca esto, porque en el movimiento estudiantil, desde la época de la ley orgánica y con las generaciones de la propia ley orgánica y la que vinieron enseguida después, en las que yo entré de alguna manera, el reformismo universitario era una línea de enorme importancia. A veces en las evocaciones y en los estudios sobre la Federación de Estudiantes y los centros estudiantiles, el movimiento estudiantil, se pone mucho el acento en la FEU militante, en la FEU callejera, en la FEU politizada, y queda no siempre rescatado esta otra dimensión del reformismo universitario, que era para nosotros muy importante y que se llevaba adelante no sin dificultades, con un esquema que produjo encontronazos e incluso divisiones en el propio movimiento estudiantil. De hecho, cada vez más, y sobre todo después del 68, esta idea del reformismo universitario era vista por muchos como una suerte de pérdida de tiempo y de pérdida de energías de la universidad, de los universitarios, cuando la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Es decir, esta era vista un poco como una actividad un poco palaciega, como tuve la suerte que me dijeran algunos alguna vez. Pero ese fervor es interesante, y yo creo que, evocando lo que fue aquella época, nosotros, los universitarios, y en particular los dirigentes estudiantiles comprometidos con este reformismo universitario, nos beneficiamos de la presencia en el Uruguay. El Uruguay había recibido de manera muy hospitalaria a quienes habían sido exilados de Brasil y de Argentina en particular. Pienso, bueno, en la figura noble de Darcy Ribeiro, en gente como Gracia Arena y sociólogos, y bueno, Enrique nombró a Sadowski, que era un gran matemático. En ese tiempo la Universidad de República fue refugio para muchos de esos docentes,
y nos beneficiamos de su presencia, de sus conocimientos. Bueno, ni hablar de Darcy Ribeiro, que venía de ser el hacedor de una nueva universidad en Brasil y de un nuevo concepto de universidad en el Brasil. Recuerdo que fuimos a seminarios en que los dirigentes estudiantiles pasábamos por procesos de formación. Había procesos de formación con estos docentes, con Gracia Arena, con Sadowski, con Darcy Ribeiro, en que de alguna manera la universidad no solo se preocupaba de empujar el reformismo, sino de formar a los reformistas, a los reformistas que se suponía que teníamos que tomar la posta no solo en la militancia estudiantil, sino en la confección concreta de las nuevas maneras de trabajo de la universidad. Y yo creo que eso fue una siembra absolutamente notable. De alguna manera, también aquí hubo un talón de Aquiles, no solo en la polarización a nivel nacional, no solo la creciente polarización entre el gobierno, particularmente a partir del gobierno de Pacheco, sino la polarización con el movimiento político, con la izquierda partidaria, con el movimiento sindical que se había unificado en la CNT, sino una polarización al interior de la universidad, entre los docentes y entre los estudiantes, que de alguna manera también conspiró contra la posibilidad de que alguna de estas manifestaciones de las que Mayolo era un protagonista principal pudieran tener más andamiento. Algo quedó, y de ese algo algunas cosas se hicieron en aquellos periodos y unas cuantas otras cosas se hicieron con otras modalidades. No hubo quizá institutos centrales, pero hubo dos grandes facultades nuevas, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Sociales, que de alguna manera respondían a aquella inspiración y eran llevadas adelante por quienes habían estado en primera línea en el trabajo de los años 60, como Raúl Trastemere y Mario Shevor, que fueron hacedores de esas dos nuevas instituciones. Entonces, la siembra de Mayolo sirvió para muchas cosas en el momento y sirvió también para dejar unas señales, unos caminos, unas iniciativas que la universidad retomó a la vuelta de la democracia con mucho empeño. Universidad y democracia han sido un abrazo siempre permanente. La universidad tiene entre sus funciones la defensa de las libertades públicas y la democracia, y ha tenido con la democracia un enganche muy fuerte, que no solo llevaba a la defensa de la democracia que estaba siendo dañada, de las libertades públicas que estaban siendo heridas, sino a esta idea de que la democracia también se defiende con libertad política, con libertad económica y con libertad científica. Y esto yo creo que Mayolo lo encarnaba y lo expresaba de manera muy particular. Gracias. Muchas gracias a Jorge Lanzaro por su intervención y también por atenerse a los tiempos. Y en último lugar le damos la palabra al rector Arín para ir cerrando esta mesa. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación de Ingeniería de Muestra a estar presente en este homenaje a Mayolo, y junto con Jorge, con Enrique y con Baña, compartir una mesa ni más ni menos que pensar sobre el plan Mayolo. Mi intervención no tiene que ver con la contemporaneidad, no fui contemporáneo ni en la discusión del plan ni de la comunidad universitaria en aquellos momentos, pero sí me gustaría destacar algunas líneas de continuidad y ruptura desde aquel plan Mayolo hasta a esta Universidad de la República que tenemos hoy, evitando algunos riesgos. Y el riesgo más importante en esto es el anacronismo, intentar trasladar una discusión propia de los 60, propia de otra universidad, de otro país, al contexto actual, pero simultáneamente una discusión fructífera que pone sobre relieve un conjunto de aspectos que para mi entender siguen siendo constitutivos de la agenda contemporánea del Uruguay y de la vida universitaria. El primer elemento que me gustaría señalar, es sintomático que la Universidad de la República en el año 67, menos de una década de luego de aprobar la ley orgánica, se pusiera por delante una agenda que implica discutir su propia estructura. ¿Sí? Una universidad que había consolidado una estructura de gobierno muy particular,
por la cual muchas generaciones de universitarios habían luchado, discutido y concretado, menos de 10 años luego de aprobar esa ley orgánica, está discutiendo nuevos cambios en su estructura, algunos de los cuales podría hasta colindar con la propia ley orgánica del 58, en la propia interpretación que puede tener su funcionamiento. Es por tanto una universidad activa, que está pensando en cambios en su estructura y su funcionamiento con perspectivas de largo plazo y siendo crítica de su realidad presente. Es también una universidad en donde el Plan Mayolo, con las tensiones propias de la vida universitaria del país, tiene un componente de modernización profundamente relevante. El Plan Mayolo en realidad va a la búsqueda de una universidad que articule efectivamente eso que establece la ley orgánica en el 58, pero que todavía no es una realidad en el 67. Una universidad donde convivan y se articulen la investigación, la enseñanza y la formación también de posgrados. Voy a luego volver sobre este aspecto. La Universidad del 60 es todavía una universidad profundamente profesionalista, volcada a la formación de profesionales cuyo principal objetivo es el ejercicio en el medio, no la generación de conocimiento autóctono, no el vínculo de equipos de investigación en redes internacionales y nacionales sólidas. En algún sentido, Mayolo pone de relieve y pone sobre la mesa una agenda de investigación, una agenda de construcción universitaria en donde la investigación deja de ser un hobby o estar ubicado en las periferias de la propia universidad para constituirse en una actividad central de la vida universitaria e imprescindible para entender la propia enseñanza. Y yo creo que eso es parte también de una mirada moderna de construir una universidad en el sentido que hoy entendemos la vida universitaria y que creo que, más allá de algunas discusiones que siguen persistiendo, que son parte de la vida institucional, está superada en el sentido que hoy nadie defiende a la interna universidad de la República la noción que la investigación no es una actividad constitutiva, central y profesional de la institución y del país. Segundo elemento, y que tiene que ver con algo que planteaba Jorge, con el contexto, pero también tiene que ver con la posibilidad que la institución se dio en aquel momento y en esos hacia los años 60 también. Es pensarse en clave de décadas, de futuros que no miran la inmediatez del problema, sino que miran la necesidad de construir una institución, una universidad, un conocimiento para el desarrollo. Por supuesto, esto tiene que ver, y acá los riesgos del anacronismo son importantes, ¿no? con ciertas discusiones intelectuales de la época, el desarrollismo, la teoría de la dependencia, los conflictos sociales, la evolución de la sociedad, hacia qué sociedad estábamos convergiendo o teníamos que construir. Eso parte de la vida de los 60, yo diría que del mundo en general. No obstante, pone de relieve algo que a veces nos cuesta mirar desde la perspectiva contemporánea, que es que la universidad se tiene que pensar en clave de décadas. No se puede pensar en la inmediatez de si tenemos que sostener en un programa en los próximos años o en los arreglos propios que implica distribuir recursos entre distintos servicios universitarios. Tenemos que lograr pensar como país qué universidad o qué universidades queremos para este siglo XXI. Y en algún sentido, y esto es bastante paradójico, porque en realidad en este 2020, donde sin duda las coyunturas nos ubican en planos muy demandantes, sanitarias en primer lugar, pero también social y financiera, es interesante entender que en el 67, que no era un año particularmente tranquilo en el Uruguay de aquella época, el Plan Mayolo intenta poner la mirada en el largo plazo. Y sería buena cosa que el Uruguay en general logre ubicar esa mirada nuevamente en el largo plazo, sabiendo que las coyunturas condicionan, pero que no pueden ser elementos que determinen los marcos de discusión y de toma de decisiones en las políticas públicas, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Tengo la sensación que este 2020 están primando mucho más las miradas de corto plazo que las miradas de largo plazo que inspiraron el plan Mayolo y la discusión también, por supuesto, del desarrollismo, con todas sus luces, pero también sus sombras, porque el desarrollismo también tuvo sus pruebas de fuego no concretadas en algún sentido y su incapacidad también para construir una agenda de desarrollo viable para América Latina en general en aquellos momentos, ¿no? Me gustaría señalar 4 aspectos, algunos de los cuales tanto Jorge como Enrique ya mencionaron, que están presentes en el Plan Mayolo y que de alguna manera han continuado presentes desde la reapertura democrática en Uruguay, en la universidad, o son necesarios para pensar una agenda de transformación universitaria en el futuro. En primer lugar, el eje federalismo-centralismo en la Universidad de la República. Ese eje que sin duda ha tenido algunas soluciones que planteaba Jorge, que es cierto, la creación de nuevas facultades, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales,
otros institutos, Bellas Artes, Facultad de Psicología, nuevos centros universitarios regionales que desafían y tensionan la vida institucional de la Universidad de la República. Son construcciones que van en el sentido de ir diversificando la densidad institucional de la Universidad de la República y posiblemente generan nuevos desafíos y contradicciones en un futuro no tan lejano. Pero la contradicción federalismo-centralismo sigue estando vigente en la Universidad de la República. ¿Cuánto de nuestras políticas institucionales tienen que, en algún sentido, derramar al conjunto de la institución? ¿Cuánto es el grado de autonomía idiosincrática que tienen que tener los servicios? ¿Cómo debemos construir mecanismos de evaluación que aseguren calidad a lo largo y ancho de toda la institución y que no dependan específicamente de las, a veces hasta los juegos de poder, a veces de las acumulaciones intelectuales y académicas previas de los servicios particulares? ¿Cuánto debemos colaborar desde la centralidad en asegurar que la mejora académica sea una característica que permea al conjunto de la institución? ¿Cuánto dejar convivir esta necesaria diferencias idiosincráticas y disciplinares y simultáneamente asegurar que no haya espacios de independencia o incluso de autarquía al interior de la institución? Y eso es un debate que está vigente. Un debate que además nos tensiona en otras dimensiones. No olvidemos que en esta Universidad de la República, con la ley del 58, algunas de estas construcciones institucionales jóvenes, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales, todavía no tienen voto en el Consejo Directivo Central. Por lo tanto, aun cuando la agenda que planteó sustantivamente Mayolo en aquel momento no evolucionó en el sentido que él planteaba y se crearon nuevas facultades, esas facultades tensionan la vida institucional interna. Ni hablemos de los centros universitarios regionales, donde ni siquiera tienen participación en la Asamblea General del Claustro, o sea, no son espacios electores de las autoridades universitarias que conducen la institución por 4 años. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la integración al mundo. La idea de Mayolo, formemos científicos y académicos fuera del país, construyamos posibilidad de enviar nuestros docentes fuera del país para luego recuperarlos y construir comunidades académicas de calidad. Sin duda que no estamos en las mismas circunstancias que el 67 y los vínculos con el extranjero, en las redes internacionales académicas son más densas, es más frecuente que nuestros jóvenes docentes viajen, se formen en el extranjero, se formen en Uruguay, terminen haciendo su postdoctorado en el extranjero. Eso es mucho más habitual y es rico que suceda, pero sigue siendo demandante. Pensar en una universidad articulada en redes internacionales de calidad, en donde la formación dentro de fronteras y fuera de frontera sea incorporada como un componente central y normal de la institución. Porque hace también la calidad académica, nuestra capacidad de no aislarnos, de no confundir desarrollo endógeno con desarrollo autártico en términos académicos, donde tenemos todavía ingredientes de desarrollo autártico en algunos espacios de la institución. Es también, en Mayolo está la noción de integración con el resto del sistema educativo, que sigue siendo una agenda demandante. Y la ley de urgente consideración, perdónenme, pero no va en el sentido correcto. En lugar de avanzar en la construcción de un sistema integrado de educación pública con la NEP, con la UTEC, con los espacios de educación terciaria que no son estrictamente de la Universidad de la República, tenemos problemas de fragmentación en esa área. Y vaya si esto es un desafío contemporáneo y mucho más, yo diría que demandante que en la época de Mayolo. En el mundo desarrollado, aproximadamente el 50% de cada generación hoy culmina una formación de grado. En Uruguay no estamos llegando al 20% de cada generación. Sin una articulación clara con el resto del sistema educativo público, esto no va a ser una agenda que logre preponderar y avanzar en las próximas décadas. Cuarto, y simplemente para señalar algunos ingredientes que fueron planteados por Mayolo y que en realidad la Universidad de la República demoró varias décadas en concretar. En el plan Mayolo hay también una noción de creditización de los planes de estudios, que tanto tiempo nos costó concretar en la Universidad de la República y que tantas discusiones, no siempre fructíferas, guiaron la constitución de los planes de estudios desde la apertura democrática hasta la fecha. Hoy tenemos una universidad que tiene todos sus planes de estudio de grado creditizados, asociados con la noción de que más que los contenidos, importa la construcción de habilidades analíticas sólidas para la formación de profesionales y académicos en general. Es un signo de modernidad en el plan Mayolo y simultáneamente es un signo de relevancia de cómo estas agendas constitutivas de desarrollo de la Universidad de la República también siguen alimentándose de esa discusión de los 60. Discusión que tuvo un componente
truncado por la realidad nacional, por la realidad interna de nuestra República, por la realidad internacional, pero en donde hay un eje que tenemos que seguir comprendiendo en la actualidad, que es el papel, desde lo que, permítame ser por un rato economista, de lo que llamamos la economía política de los cambios. Y la economía política de los cambios es tener la capacidad de entender cuáles son las coaliciones, cuáles son los componentes de una comunidad que son capaces de transformar a la institución en ciertas direcciones. Y eso sigue estando vigente en la universidad y fuera de la institución. Esta universidad no es la misma desde donde pensó Mayolo. En la época de Mayolo ingresaban a la institución 3.600 estudiantes. Hoy ingresan inscripciones. Hoy tenemos más de 25.000 inscripciones en la Universidad de la República. Muchas más facultades de las que teníamos en la época de Mayolo, mucha más diversidad cultural y científica de la que teníamos en la época de Mayolo, pero es sin duda una universidad en donde estas agendas, si queremos transformar a la institución para transformar la educación pública en general, sigue estando vigente en algunos de sus ejes centrales. Buena parte de las problemáticas, no quiere decir que la respuesta que planteó Mayolo, pero las problemáticas que planteó Mayolo siguen siendo imprescindibles para pensar una agenda universitaria en este futuro, y cuando hablo de futuro me refiero a las próximas décadas. Muchas gracias por último al rector Arín. Creo que hemos tenido una muy buena mesa y una mesa que prueba que podemos seguir pensando desde el plan Mayolo y bueno, eso es la vigencia de un pasado, no que se nos imponga, sino que nos permita seguir pensando. Creo que en las tres intervenciones se notó eso. Y quizás tenemos unos minutos más, si queremos hacer una ronda. Sé que Enrique se había quedado con ganas de decir algo más, quizás 1 minuto, 2 minutos a cada uno para ver lo que les suscitó la presentación de los otros o para agregar lo que les quedó pendiente. Te damos la palabra, Enrique. Gracias, muchas gracias, Vania. Sí, yo quería mencionar qué ha pasado después de recuperar el funcionamiento democrático de la universidad. Con la creación del PDCIVA se organizaron programas de doctorado en ciencias básicas, a partir de los cuales la salida al exterior se puede incluso poner a las etapas de postdoctorado y no necesariamente para realizar doctorados afuera. Y se estableció además un foro de discusión de los problemas de ciencias por parte de los investigadores con acceso inmediato a la Universidad de la República y al Ministerio de Educación. La estructura universitaria sigue siendo federativa. Poco después de recuperar el funcionamiento democrático luego de la dictadura, se crearon 2 institutos centrales. El de matemática, heredado del proyecto de La Guardia, que acompañó al plan Mayolo en sus anexos, y el de economía. Ambos habían sido propuestos antes de la dictadura en los últimos meses y naufragaron con el cambio de gobierno universitario. No he podido conseguir documentar ese planteamiento anterior a la dictadura y quizá de los colaboradores de Baña en el archivo pueda documentar esas propuestas hechas en el año 73. Pero los institutos creados en el año 87 fueron absorbidos por las 2 nuevas facultades, la de Ciencias y la de Ciencias Sociales. La idea del decano von Sever, que propuso en julio del 67 que se creara una facultad de ciencias que reuniera a los institutos centrales, no se adoptó, porque la matemática, la economía, la física y la biología quedaron representadas en 2 facultades, y la química y la informática están esencialmente en una sola, que no es la de ciencias, precisamente. Quizá podría pensarse que en materia de estructura formal tenemos una deuda hacia el legado de Mayolo, pero por fortuna el trabajo de los científicos no reconoce fronteras formales entre facultades, como tampoco reconocen las fronteras entre naciones. El trabajo interdisciplinario para enfrentar la difícil situación sanitaria que sufrimos desde hace meses, de científicos de diversas disciplinas junto a los profesionales de la salud, muestra por una parte que el trabajo de los investigadores no está limitado por estructuras formales, y también muestra por otra parte que la impronta de Mayolo, transmitida en particular por su propuesta de 1967, en el sentido de establecer y destacar la importancia de que se atienda la formación de científicos y que se suministren los recursos para que fructifique su trabajo, tiene una vigencia permanente, aún ahora, y la seguirá teniendo en el futuro. Eso era lo que me había faltado decir, Vania.
Muchas gracias. Gracias, Enrique. Jorge, ¿querés? Sí, yo simplemente 3 puntitos breves, 2 que creo que de alguna manera quedaron en el tintero porque que lo planteó Rodrigo, y me gustaría simplemente subrayarlo. El tema de la planificación o del planeamiento, que en el desarrollismo de los 60s, el desarrollismo en el sentido que Rodrigo decía que no existía solo en la frontera de América Latina, era una tendencia, una ideología, un tipo de pensamiento que iba mucho más allá. La planificación y el planeamiento con base científica, que era la ecuación fundamental que estaba, era una de las religiones de la época, es decir, una religión que tenía ambiciones desmedidas y que de repente, por tenerlas desmedidas en cuanto a esta idea de la todología, de la planificación, de que todo tenía que entrar, que es un poco la propia estructura y la agenda de la CIDE, que tenía que ocuparse de todo, absolutamente de todo. Pero la idea es fuerte y me parece que esa idea de planeamiento y de planificación con base científica, moderada por los límites y por la flexibilidad de las tareas de planeamiento y los objetos y los objetivos del planeamiento, son sin duda una cosa que hay que insistir, rescatar, y yo coincido con lo que decía Rodrigo, que si bien estuvo en aquel momento quizá un poco hipertrofiada y por eso mismo con dificultad de seguir adelante, hoy está no suficientemente destacada en el plano del trabajo político, del trabajo social y quizás hasta en el plano de la propia universidad. El segundo elemento que me parece importante es que un elemento, la idea de los institutos centrales, de los institutos básicos, era una idea muy sesentista también. Y yo creo que a lo que ha dado paso es algo que por suerte, bueno, muchas creaciones institucionales diversas, diversificadas, pero también a un reemplazo de la idea de centralización por la idea, capaz que no está tan fuertemente planteada, pero que es real y que debemos fomentar, de redes. Es decir, de conexiones que tienen esa flexibilidad y que no necesariamente exigen un centralismo institucional y comandos institucionales centralizados, y que eso es fuente de resistencias. Y bueno, las redes son nacionales e internacionales, y de hecho nosotros, todos los universitarios actuales, estamos funcionando mucho con ese sistema de redes. Y el tercer punto tiene que ver con una cosa que decía Rodrigo. La CIDE encalló porque no hubo una coalición reformista adecuada. Había impulsores. La propia CIDE se amputó incluso la posibilidad de coalición porque los protagonistas del desarrollo, de la modernización y de la planificación técnica que ellos promovían eran los nuevos profesionales, eran los economistas, eran algunos sociólogos, pero no los políticos, no los partidos. En el país de los partidos, la CIDE tenía como cierto, si no menosprecio, o no los dejó suficientemente centrales. Y bueno, y me parece que el tema de las coaliciones reformistas en aquel momento con respecto a la CIDE y en todo momento con respecto a la universidad, yo podría hacer la historia particular del trabajo que más tiempo me llevó en la universidad, que es el Instituto de Ciencia Política, y podría ser la historia de la coalición que de alguna manera sirvió para echarlo a andar, una coalición en que entraba gente del CLAE, gente de Historia, gente de la Facultad de Derecho, gente de otras facultades, y que terminó encontrando allí un impulso importante. O sea que las coaliciones fundacionales, reformistas, son absolutamente fundamentales y son digamos, de
de una necesidad de flexibilidad que vaya ahí también. Y por último, y no quiero abusar, lo dejo planteado, una enseñanza importante que nos deja Mayolo y que nos dejan después quienes han venido en trabajo universitario, tanto a nivel de la Universidad Central como a nivel de las facultades, es el liderazgo. Es decir, coaliciones, sin duda, espíritu reformista y programas y planeamientos, sin duda, pero sin liderazgo no hay política y sin liderazgo no hay cambios suficientes. Y ahí también es una preocupación, si para la política el relevo de los liderazgos es absolutamente decisivo, como lo estamos viendo en el país en los momentos actuales, para nuestra universidad, para nuestras facultades, los liderazgos son también una pieza imprescindible del reformismo. Y eso tenía Mayolo y otros, por cierto, bueno, Casinoni, que también es un recuerdo importante, y los hubo después. Bueno, yo señalaba esto, sí, la economía política, la ciencia política del reformismo. Rodrigo, no sé si querés. Dos comentarios puntuales. Hay algunas otras políticas que, si uno tiene una interpretación amplia de los objetivos del plan Mayolo, también se concretaron en la apertura democrática, las sectoriales. Las CSIC. Las sectoriales, en particular la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Es un intento de construir desde la centralidad políticas de promoción de la calidad de la investigación y de articulación de redes de calidad en la institución más en general. Luego hubo otras instancias con esas características. Lo segundo es, a riesgo de caer en un lugar común, creo que hay un punto de contacto entre esta coyuntura demandante del 2020 y la coyuntura del 67 y los planteos de Mayolo, que es volver a poner el conocimiento en su diversidad y heterogeneidad como pilar medular de cualquier estrategia de desarrollo. Lo hizo Mayolo en el 67, intentando profesionalizar la investigación e integrarla sustantivamente en la vida universitaria, y sigue siendo tan importante que como país lo entendamos hoy para construir las próximas décadas. Bueno, muchas gracias a los tres, y con estas palabras estamos cerrando esta segunda mesa en Ingeniería de Muestra de homenaje a los 100 años del rector Mayolo.